Muchas gracias. Y agradezco a la mesa directiva su amable invitación para presentarme ante ustedes. Hoy por hoy hemos visto un avance de la anestesiología y hemos visto que los avances médicos nos han llevado a encontrar muchos puntos comunes. El doctor Uria Guevara mencionó muchas sustancias que para ustedes son de manejo común, la sustancia, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, muchas otras citocinas que participan en la génesis de la apoptosis. Estos mismos elementos se utilizan y son los elementos que causan deterioro articular, son los mismos elementos que causan deterioro del endotelio y por tanto cada día más parece ser que el dolor y la inflamación son elementos comunes en las enfermedades que condicionan las diferentes necesidades de nuestros pacientes. Es muy importante que consideremos que no solamente el paciente puede sufrir infartos, no solamente puede sufrir de una hemorragia abierta posoperatoria, no solamente puede sufrir un síndrome un trastorno de desestrés respiratorio, sino hay un evento vascular, que es la tromboembolia, la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis venosa profunda, la flebotrombosis, etcétera. Tiene muchas manifestaciones clínicas y creo que es un diagnóstico que debemos considerar. Es bien importante pensar lo siguiente. Nuestros pacientes generalmente pensamos que cuando producimos una lesión quirúrgica y hacemos una incisión, el mayor riesgo es que van a sangrar. Sin embargo, lo más llamativo de esto, que la paradoja, es que los pacientes pueden sangrar, pero también se pueden trombosar. Y en estas consideraciones participan todas las sustancias que ya se mencionaron. Y tan es así que todo esto se está tan imbricado que muchas veces no pensamos en el diagnóstico y tenemos un paciente complicado en el posoperatorio y seguimos inventando toda una serie de excusas para no aceptar que tenemos un paciente con una complicación venosa. También es subestimado. Pues sí, está inflamada su pierna, pero pues finalmente con ejercicios y rehabilitación va a mejorar. Sin embargo, este es un padecimiento potencialmente fatal. Y que además se gasta mucho dinero. Vamos a ver en el transcurso de la plática cómo en algunos países donde se llevan las estadísticas y ya la farmacoeconomía está muy avesada, los costos que generan estos pacientes son muy elevados. Y otra cosa, hoy también estamos enfrentando la situación del incremento de los procesos legales y que necesitamos estar revisando todos los conceptos que potencialmente pueden complicar a un paciente. En los Estados Unidos se habla de que las cifras son enormes, que hay millones de reingresos por trombosis venosa profunda y que hay miles de muertes. En México estamos muy limitados para llevar este proceso de tipo epidemiológico por una razón muy simple. Nosotros no hacemos un número de necropsias lo suficientemente elevado para tener un background, un buen respaldo para decir que los pacientes están muriendo por esto o por otra razón y en quienes todos estos elementos se están presentando en vivo. Llama la atención que se supone, y estamos viendo ahí en las páginas del INEGI, que de los 500 a 600,000 personas que mueren cada año en México, lo más probable es que el 10% o tal vez más mueran directamente por causas atribuibles a una enfermedad tromboembólica venosa y que otros muchos van a morir por eventos vasculares oclusivos en otras áreas, como es el caso del evento vascular cerebral o el infarto del miocardio. De tal suerte que con el progreso y el progreso de la edad de nuestra población y con el cambio epidemiológico que se está dando, lo más probable es que en 10 años o en 15 años, la mayor parte de los que estamos aquí estemos en riesgo de morir por una enfermedad de tipo oclusivo vascular. Y esto se ha evidenciado desde hace mucho tiempo. En el siglo pasado, ya en la época en que el crecimiento de las especialidades médicas y la formación era importante,
se hicieron estudios en necropsias y llamó la atención de que era muy elevada la presencia de trastornos oclusivos vasculares venosos que se habían complicado con una embolia pulmonar y habían desencadenado la muerte del paciente. También en el Instituto Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Cardiología, se hizo esto mismo y se encontraron cifras semejantes y vemos que la prevalencia de la enfermedad es muy elevada y que si no causa directamente la muerte, también es coadyuvante para ella y va a desencadenar toda una serie de factores que van a llevar al paciente a fallecer y que finalmente pudieron haber sido prevenidos. Yo pondría en el aire la pregunta: ¿cuánto valdrá para cualquiera de nosotros un año de vida extra en condiciones de salud? Porque muchas veces lo que se valora es cuánto se va a gastar en la profilaxis. Esto ya lo habíamos visto, hay un cambio poblacional que no es tan dramático si lo vemos en el corto plazo, pero en el plazo largo estamos viendo que va a invertirse. Muy seguramente dentro de 20 años, la mitad de los que estamos aquí vamos a estar en estas áreas. Y la enfermedad tromboembólica venosa, como todo lo que en medicina se clasifica, tiene poco riesgo, mediano riesgo, mucho riesgo y un gran riesgo. Esto ha sido clasificado y perfectamente estudiado y yo creo que todos ustedes ya lo manejan y lo conocen. Cabe mencionar que a pesar de que tengamos la profilaxis química, jamás debemos dejar de lado la profilaxis con medidas físicas. A todos los grupos de riesgo tenemos que movilizarlos tempranamente, tenemos que utilizar medias elásticas, tenemos que ponerlos a hacer ejercicios respiratorios, pero también tenemos que poner una profilaxis química. Sobre todo aquellos pacientes que están en los grupos de más alto riesgo y que tienen hasta el 10% de probabilidades de morir por una complicación, por una embolia pulmonar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no la sufren? Se dice, y esto es un estudio que realizaron en el Hospital Central Militar, que hasta el 70% de las trombosis venosas profundas que se presentan, sobre todo debajo del hueco popliteo, son asintomáticas. Sin embargo, el 100% de los pacientes que sufran una trombosis venosa profunda van a desarrollar un síndrome posttrombótico, que puede ser desde el simple edema de la pierna hasta las úlceras graves que veremos más adelante en las diapositivas. Y entonces, todos estos pacientes dentro de su árbol de repliegue para analizar los diferentes desenlaces van a terminar en una complicación grave. Es decir, en un análisis de Markov, el elemento, el desenlace absorbente va a ser, desde el punto de vista del paciente el más grave, la muerte, y desde el punto de vista de la institución por los gastos, el síndrome posttrombótico. Entonces, con todo esto podemos ver lo siguiente, que la trombosis venosa profunda es un problema potencialmente fatal, realmente es un problema de salud, porque a pesar de haber sido descrito desde sus características más elementales por Birkhoff en el siglo XIX, nosotros hoy seguimos lidiando con esto. Hoy ya sabemos más, ya sabemos los cambios endoteliales que se producen y todo aquello que va a predisponer al problema tromboembólico venoso. Sin embargo, aún hay una serie de elementos que nos limitan a usar la profilaxis y en muchas ocasiones son fáciles de salvar. Los efectos, ya habíamos visto, los efectos de la trombosis venosa profunda van a ser el síndrome postflevítico, la insuficiencia venosa, pero también cuando esos pequeños émbolos se desprenden y van a dar a los pulmones, nos van a producir hipertensión pulmonar, con todo lo que esto significa. Obviamente lo más grave es el paciente que fallece por una complicación de este tipo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros
en 1998, se gastaron 670 millones de euros. Creo que andamos por ahí de los 17 pesos en el euro, entonces hagan la conversión, más o menos cuánto se gasta en dinero para atender este tipo de pacientes. Pero bueno, en Alemania está muy lejos. ¿Qué ha sucedido en México? Nosotros tratamos de hacer algo sin emular a estos hombres que en Alemania tienen y anotan cada pedacito de tela adhesiva que gastan, y en el hospital revisamos qué era lo que sucedía con nuestros pacientes, porque empezamos a ver que a pesar de la profilaxis, bueno, había algunos pacientes que desafortunadamente desarrollaban el evento. ¿Y qué pasó? Bueno, normalmente nosotros teníamos en los pacientes 8.2 días. Le hacíamos 2 interconsultas, que era obviamente la de ustedes los anestesiólogos y la de nuestro médico internista o el cardiólogo. Le hacíamos 4 determinaciones de laboratorio, que eran los preoperatorios y los hematocritos necesarios para evaluar si necesitaba alguna transfusión. El paciente normalmente salía del hospital con una disminución del dolor, se iba tranquilo a casa y en 3 o 6 semanas de rehabilitación el paciente estaba manejando su prótesis y se sentía perfectamente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el paciente tiene una complicación venosa? Pues muy simple. Los días de estancia casi se duplican, y esto es la media. Hubo pacientes que estuvieron más tiempo. Llama la atención también que las cantidades de laboratorio por el control que vamos a llevar a cabo de la anticoagulación que requiere se elevan de manera muy importante, que las interconsultas son más frecuentes, que nuestro internista, que nuestro hematólogo tiene que ir a verlos, y que además el paciente sigue con dolor. El paciente dice muchas veces, ¿sabe qué, doctor? De la rodilla, la verdad ya ni me acuerdo, pero este maldito dolor de la pantorrilla no me deja. La pierna la tengo hinchada y no puedo caminar, ni puedo hacer siquiera mis ejercicios. Entonces, nosotros tenemos que someterlo a un tratamiento, y este tratamiento no lo va a curar. El tratamiento tiene por objetivo básico prevenir la trombosis recurrente y la trombosis secundaria. Y esto va a ser una anticoagulación que puede durar hasta 1 año, dependiendo de la escuela que trate a ese paciente. ¿Y qué podemos utilizar para prevenir que se presenten estas características? Bueno, en primer lugar, desde hace mucho tiempo contamos con los anticoagulantes orales, que generalmente son los antagonistas de la vitamina A, y de la vitamina K, perdón, y los cumarínicos. Todos estos son de muy buena calidad, dan buenos resultados, son baratos, son fáciles de acceder a ellos, el paciente los acepta porque, bueno, no tiene que inyectarse, eso también es muy importante. Sin embargo, tienen sus limitaciones. Requieren de mucho control y los procesos hemorrágicos que se presentan con su uso suelen ser frecuentes. La heparina no fraccionada, el gran estándar de oro de los años 70, 80 y el principio de los 90. Se buscaron las dosis ajustadas, se buscaron las dosis subcutáneas, etcétera, y todo ello daba buen resultado. En nuestro hospital tenemos la experiencia que la profilaxis antitrombótica se usa desde los años 80. Tenemos un buen de años, ya 25 años utilizando profilaxis antitrombótica preoperatoria. Y hasta hoy no hemos tenido ningún evento que nos haya producido que nos arrepintamos de usarla. La heparina de bajo peso molecular, con su advenimiento, vino a revolucionar el contexto de la antitrombosis, puesto que, al contrario de la heparina no fraccionada, tiene menor índice de probabilidades de provocar una trombocitopenia inducida por heparina. Tiene además la característica que no requiere de control de laboratorio, el precio no es muy elevado y que potencialmente puede ser revertida con la protamina. Los pentasacáridos, un producto que hoy por hoy tiene solamente una cadena de 5 azúcares que estimulan un lugar específico del factor 10, y una vez que han inhibido su conversión al factor 10 activado, se desprende y va a actuar en otra molécula. Tiene propiedades semejantes a las de las heparinas de bajo peso molecular, con la peculiaridad de que no puede ser usado en el preoperatorio. Produce mayor sangrado que las heparinas de bajo peso molecular y, por otro lado, no tiene un antídoto específico. Finalmente, hoy estamos accesando a una nueva generación de antiagregantes plaquetarios, el copridogrel, por ejemplo,
pero que no han demostrado ser efectivos para los problemas venosos. Son muy útiles para los problemas arteriales, pero no así para los problemas venosos. Y finalmente las iridinas, moléculas que en la actualidad hay una enorme competencia que ha favorecido el desarrollo de múltiples estudios para saber qué sucede, no solo con los factores de coagulación, que hoy, a pesar de lo complejo que es lo que se llamó en un tiempo la cascada de coagulación, hoy es mucho más grande y es lo más grueso de la coagulación, los factores de coagulación. Hoy se habla, como les digo, de las sustancias de necrosis, el factor de necrosis tisular, se habla de las interleucinas, se habla de los cambios en el óxido nítrico a nivel de la pared endotelial de los vasos, etc. Ya les decía yo que las heparinas de bajo peso molecular tienen un fuerte efecto anti-10A, que tienen una reducción importante del riesgo relativo, que tienen, no nos vamos a detener mucho en esto porque esto es algo que ya conocen ustedes. Es importante que veamos que la reducción de riesgo relativo es muy grande y que si lo comparamos nosotros solamente con el placebo, vamos a obtener una diferencia de gradiente muy importante. ¿Qué buscamos con la profilaxis? Pues disminuir el número de eventos trombóticos a nivel de las extremidades inferiores, disminuir con esto el número de eventos trombóticos a nivel pulmonar y la muerte. Sin embargo, bueno, a pesar de que nosotros usemos una buena y adecuada profilaxis, podemos llegar a tener este tipo de eventos. ¿Y por qué? ¿Por qué se supone, si nosotros estamos poniendo un medicamento casi específico, es que se da en esta situación? Nosotros nos movemos dentro del concepto de coagulación normal. Cuando nosotros utilizamos un antitrombótico, vamos a poner a nuestro paciente en el borde inferior de la coagulación normal. Durante los fenómenos de hipercoagulación que se producen con la liberación de estas sustancias en el periodo agudo de la cirugía, vamos a tener un pico que va a llegar hasta la hipercoagulación. Este pico es el que potencialmente se puede trombosar, pero no corresponde a todos los pacientes. Por eso es que a pesar de todos los esfuerzos, tenemos pacientes que con la anticoagulación siguen teniendo trombosis. Cuando nosotros anticoagulamos a un paciente, lo vamos a mantener por aquí abajo. De esto aquí estamos hablando de que tiene más de 1.3 de INR. Pero ¿en quién no podemos utilizar estos medicamentos? Como en todo lo que hacemos en medicina, requerimos de consentimiento informado. En los pacientes que tengan una hemorragia activa reciente o bien que estén propensos a presentarla. Es decir, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sangrado digestivo o que tienen un síndrome ácido péptico muy severo, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. Los pacientes menores de 18 años, no hay experiencia hasta el momento publicada con el uso de este tipo de sales en pacientes pediátricos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en su manejo para que nosotros no tengamos una sorpresa desagradable. Y siempre debemos manejar el paciente en la fase aguda en el hospital. En Estados Unidos, quien regula esto y a nivel mundial se ha tomado como modelo, es el Colegio Americano de Cirujanos de Tórax. Y ellos han determinado el nivel de riesgo y a través de metaanálisis han determinado los niveles de evidencia que cada uno de estos elementos tiene. Es bien importante aquí nada más resaltar que en la ortopedia tenemos el muy dudoso honor de ocupar los primeros lugares y el mayor nivel de evidencia que existe respecto a la presencia de trombosis venosa, pero también los mejores resultados con la tromboprofilaxis. ¿De acuerdo? Igualmente, aquí vemos que a pesar de que se hacen más cantidad de estudios y tenemos mayor cantidad de pacientes operados por el concepto de cirugía general, la prótesis total de cadera y la prótesis total de rodilla tienen un riesgo crudo sumamente elevado. Aquí es lo mismo, nada más que aquí nos estamos diciendo que los niveles de evidencia se han comparado también con otro tipo de especialidades, pero nuevamente en la ortopedia tenemos el primer y muy dudoso honor de estar en el frente de todos. Entonces, hoy, entre más largo sea la profilaxis, se habla en Francia hasta de 45 días de profilaxis, la reducción de riesgo relativo es mayor. Los anticoagulantes orales se pueden usar por más tiempo, son más cómodos, pero tienen el riesgo de producirnos un hematoma que a veces requiere que el paciente vuelva a entrar al quirófano para resolverle un problema que
probablemente podríamos haber evitado utilizando otro tipo de sales. Aquí ya habíamos hablado, la profilaxis primaria extendida debe mantenerse bajo control de laboratorio y manteniendo un INR entre 1.5 y 2, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es que la reducción de riesgo es solamente la mitad de lo que puede llegar a alcanzar el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Y aquí la duración, ahí hay una discusión muy grande. Para los fines de esta plática, a quien más le preocupa es al ortopedista la duración. Y lo que más se discute con el anestesiólogo es cuándo iniciar la profilaxis. Eso es una discusión todavía difícil que nosotros vamos a tratar de abordar con el mayor de los respetos para el auditorio. Cuando se pone un bloqueo neuroaxial y el paciente está anticoagulado bajo el modelo europeo presupone utilizar la heparina de bajo peso molecular entre 6 y 12 horas antes del procedimiento quirúrgico, es decir, de la aplicación del bloqueo. El modelo americano dice que se deben poner la profilaxis antitrombótica después de un mínimo de 8 a 12 horas determinado el evento quirúrgico. Son los dos esquemas que hay, no hay otro. Ambos esquemas, si se revisan con cuidado, tienen una característica primordial. Ambos mantienen la profilaxis fuera del tiempo de ventana terapéutica del medicamento. Es decir, la vida media de las heparinas de bajo peso molecular es de 4.5 horas. Jamás deberá hacerse ninguna maniobra que involucre el canal raquídeo dentro de ese tiempo. ¿Y a qué me refiero con ninguna maniobra? No solo la aplicación del bloqueo, sino el retiro de los catéteres, que por sí mismo, veremos más adelante, tiene una implicación muy importante en la génesis de los hematomas perimedulares. Los niveles de evidencia que se han reportado para estos accidentes, desafortunadamente, son bajos. Reporte de casos y recomendaciones de expertos. Y han sido relacionadas fuertemente, según este autor, que hizo una revisión muy importante, con una punción traumática, con una aspiración, lo que dicen que una punción roja, es que al aspirar aparece sangre en la cánula, la colocación y el retiro de los catéteres, y cuando al momento de aplicar el bloqueo se hacen funciones múltiples. Por sí mismo el medicamento, en todos los proyectos de investigación que se han hecho, en donde se evita esto, y es un criterio de exclusión cuando esto sucede, ha habido ningún accidente de hematoma perimedular o perirraquídeo. En una revisión se encontró que de todos los casos reportados hay 43 casos y que no fueron resueltos ni siquiera con laminectomía. Pero llama la atención que la mayor parte de ellos fueron reportados con el esquema americano. Por tanto, es muy difícil establecer una causa-efecto entre la anticoagulación preoperatoria y la presencia de un hematoma. Y que además, pues todos estos factores donde se llevan a cabo funciones traumáticas, etcétera, son factores de riesgo. Para este fin, la Conferencia Internacional de Armonización, quien reguló y dio a conocer las buenas prácticas clínicas en la investigación y en el ejercicio clínico de la medicina, tiene un instituto que se encarga de expedir estas guías de práctica clínica para mejorar el manejo de los pacientes. Y entonces, estas guías están dirigidas a médicos, especialistas, a enfermeras, etcétera, y primordialmente en este caso se dirige a aquellos profesionales que participamos en el acto quirúrgico. Y ellos dicen que los antiinflamatorios no esteroideos, a pesar de lo mucho que se ha hablado de esto, parecen no tener un incremento notable en la presencia de hemorragia o alargamiento de los tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada cuando se utilizan anticoagulantes por vía parenteral. Que jamás se debe operar pacientes con anticoagulación que tengan menos de 100,000 plaquetas. Que jamás se debe usar un pentasacárido preoperatorio. Que los antiadhesivos plaquetarios hasta hoy no han demostrado su seguridad para ser usados y que después de un bloqueo no tengan una complicación hemorrágica en el canal medular, y que además siempre se deben investigar cualquier tipo de fenómeno hemorragíparo que puede estar subyacente en nuestros pacientes. Y hay un nivel de evidencia es 1.
Por tanto, sugerimos evitar las maniobras bruscas, tener una técnica depurada y, sobre todo, los catéteres, manejarlos adecuadamente y retirarlos fuera del horario en donde el antitrombótico se comporta como lo que es, un anticoagulante. Para fines prácticos, la triada de Virchow nos permite hablar un poco de que en nuestros pacientes médicos, que frecuentemente se convierten en nuestros pacientes quirúrgicos, cuando nosotros los sometemos a estasis o por cirugía a una lesión vascular y a otros factores de riesgo, siempre vamos a requerir de profilaxis para disminuir la posibilidad de una enfermedad tromboembólica venosa y con esto mejorar su calidad de vida y evitar muertes innecesarias. Muchas gracias por su atención.